Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le van a ustedes? Bueno, aquí estamos, Karina, Cristina, y una vez más para llevarles un tema muy interesante, ¿no, Cari? Sí. Hablar de las maldiciones generacionales. ¿Y qué tema? ¿Sabes por qué? Es tan importante. Muy importante, porque, mira, Karina, últimamente hay cristianos que se entregaron a Cristo, que realmente hasta sirven al Señor, y algo inentendible que me han dicho, pero no sé, no entiendo qué me pasa, no recibo bendición, estoy pasando por esta situación, por este problema, no entiendo. ¿Y sabes cuál es el tema? Que justamente cuando hay una maldición que atraviesa de la familia las generaciones, ahí está el conflicto. Exacto, son personas que vienen a uno y dicen, todavía estoy lidiando con este mismo problema, es lo mismo que le pasó a mi papá, es lo mismo que le pasó a mis abuelos, y todavía siguen la familia y no saben cómo cortar. Claro, ¿no? porque justamente la maldición es una atadura persistente, sí, o recurrente, que la heredamos de nuestros padres, abuelos o de los ancestros. Y aunque hayamos nacido de nuevo y Cristo nos limpió de todo, podemos estar cargando inocentemente, sin saber, con algo que no nos corresponde, Sí, porque pero que lo hemos heredado. Sí, una maldición realmente son aquellos pecados o consecuencias de pecados que heredamos de nuestros antepasados. Claro, porque te voy a dar otra definición. ¿Sabes lo que es una maldición? Porque vos justamente lo dijiste, de pecados de nuestros antepasados. Y justamente la maldición es el pago establecido por Dios en la vida de una persona y su descendencia a causa justamente de la iniquidad, o sea, a causa de un pecado cometido. Exactamente. Porque siempre hay en la maldición una causa y efecto. Y una causa y efecto. Porque en las familias hay ciertos pecados específicos que prevalecen de generación en generación. ¿Qué queremos decir con esto? Puede ser algún tipo de adicción, ser adictos al alcohol o a las drogas, la falta de, el desinterés frente a la vida, una actitud de pereza, de no querer trabajar, como puede ser también el adulterio, la violencia intrafamiliar, algún tipo de enfermedad. Entonces hay muchísimas cosas que pueden estar afectando la vida de una persona y uno no darse cuenta que está relacionado a una maldición que traemos de nuestros antepasados. Y a veces los abusos que hemos hablado tanto, del maltrato, de los abusos psicológicos o emocionales, porque mi padre era así y entonces por ende lo hereda el hijo, esa forma de trato. También podemos tener problemas de abusos sexuales en la familia, a veces suicidios que se dan. Mira, cualquier cantidad de causas que a veces la gente no entiende, ni como dije antes, los mismos cristianos. Claro, ¿Por qué? Porque hay pecados que prevalecen dentro de la familia, pero la razón de la que prevalecen en la familia es porque son conductas o patrones de conductas que nosotros también aprendimos en la infancia. Exacto, tal cual. Tal cual. ¿Por qué? Porque cuando heredamos, o sea, no solo heredamos los genes, digamos, de nuestros padres, ¿no? Porque a raíz de eso heredamos características de nuestros padres, actitudes, gustos, es decir, heredamos todas esas cosas, pero no solo eso, sino que heredamos también digamos, las consecuencias y transgresiones que nuestros pasados cometieron y llegan a nuestra vida, lamentablemente, como vos lo estás diciendo. Exactamente, es así. Y esto lo tenemos desde el principio del mundo, ¿no es cierto? Exacto. Mirá, lo vamos a ver, esto lo podemos ver en Génesis, el origen de la maldición. Y lo voy a leer, justamente está en Génesis capítulo 3, versículo del 17 al 19. Y dice así la palabra:
dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Wow, O sea, mirá vos, empecemos con esto. Sí. El tema del origen, la primera maldición que heredó, digamos, la humanidad y por ende la heredamos todos, fue la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Exactamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? La causa fue la rebelión. Mirá, y si vamos al caso, ¿quién heredó esa misma consecuencia? Lo heredó Caín. ¿Qué pasó con Caín? Caín mató a su hermano Abel. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión. Dios le habló a Caín cuando Caín se sintió mal porque Dios no le había aceptado la ofrenda. Entonces vemos ahí que Dios le dice, si bien hicieres, o sea, como que Dios te perdono, no hay nada, olvídate, pero ya venía la transgresión. Claro, pero vemos la conducta que también Caín aprendió de los padres. Exacto, a eso voy. Es la conducta de rebelión, de desobediencia, Claro. porque lo heredó esa conducta de Exactamente. desobediencia. Sí. Y esto actualmente, esto nos llega a nosotros, Karina, ¿sabés por qué? supuesto que sí. Porque Sí. la primera maldición a la que tenemos que renunciar es a la heredada justamente por Adán y Eva. Porque son nuestros antepasados, aunque no quieran, aunque uno no lo pueda creer, ¿no? Ujú. Así Y cuando que, hablamos de maldiciones generacionales, con frecuencia se hace referencia al versículo que encontramos en Éxodo 25. Lo quiero leer, dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y este versículo, si lo leemos de forma textual, puede llegar a interpretarse como que Dios castiga la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Pero no es exactamente lo que está hablando el versículo. Digamos, el versículo en sí está hablando del pecado de idolatría de la nación de Israel. Claro. No es una sentencia absoluta de castigo sobre los hijos. Dios dice que es el único digno de nuestra adoración. Por ejemplo, una familia que le da la espalda a Dios, que adora cualquier otro tipo de Dios falso, va a ver las consecuencias de esa decisión que tomó. Y claro, porque Dios lo llama en varias partes del Antiguo Testamento, eso como una infidelidad. Es una infidelidad. Es una infidelidad. Entonces, esta maldición que vemos en Éxodo 25 es más bien un principio de consecuencias, no una sentencia de castigo absoluto sin redención para los hijos. Claro. Vemos a veces una tendencia muy común en la iglesia de hoy en día de culpar cada problema o pecado a una maldición generacional, que realmente no es el caso. Eso es parte de la ley del Antiguo Testamento, que fue esa maldición que Dios está hablando de la tercera y cuarta generación, es una consecuencia para la nación de Israel por un pecado específico que es la idolatría. Tal cual. ¿Dónde encontramos la solución? Bueno, el próximo versículo, que es Éxodo 26, dice: por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Entonces vemos que la gracia de Dios es 1000 veces más que su ira. Mirá, incluso si vamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, Dios habla claro y dice: pongo hoy delante de ti la bendición y la maldición. Para que nosotros elijamos. Exacto. Sí. La bendición, si vos oyeres todos mis mandamientos y los cumplieras. Y la maldición, si no obedeces a mis ordenanzas. Si uno decide desobedecer. Exacto.
o desobedecer a Dios. Esos mandamientos están ahí también para protegernos. Tal No cual. es que son reglas a seguir, No, porque no. tenemos un Dios que es muy estricto y quiere... Sí, nos da libre albedrío. Exacto, Nos tenemos da libre- libre albedrío. es para protegernos más que todo. Exacto. Bueno, quiero leer Ezequiel 18:20, porque acá deja claro la palabra de Dios que cada uno es responsable de sus propias acciones y su pecado. La palabra dice, todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con la culpa de su padre, ni ningún padre con la culpa del hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. Entonces acá vemos que cada uno es responsable de su propio pecado. Ahora, los hijos no pagan por el pecado de los padres, pero sí van a sufrir las consecuencias del pecado de los padres. Tal cual. Tal- Quería explicar la diferencia entre estos dos versículos porque a veces se confunde y dice, no, bueno, porque no, Dios no es justo porque va a castigar la maldad de mis padres sobre mí, yo no tengo nada que ver con eso. Pero ¿por qué es que eso pasa? Porque a veces los hijos tienden a practicar los mismos pecados que los padres. Claro. Entonces el hijo está pagando por su propio pecado. Claro. Porque hay algo que él aprendió en la infancia, sea lo que sea, la borrachera, el adulterio. Fue una conducta aprendida. Una conducta aprendida, el maltratar a otras personas. Tal cual. Y después el hijo hace lo mismo, o la hija, y no es que está pagando por las consecuencias de los padres, está pagando por su propio pecado. Claro, y vemos por- que está claro eso. Claro, por eso cuando la persona, que después lo vamos a hablar, ¿no? Pero cuando conoce a Cristo, ya tiene el discernimiento de saber que su conducta es mala y puede Exacto. salirse de ahí. Puede elegir no tomar Puede ese elegir. camino. Sí. A la misma vez, estos pecados que vemos en la familia crean un ambiente de falta de amor, de provisión y de cuidado. ¿Y qué pasa? Los posiciona a los hijos para eventuales problemas en el futuro. Tal cual, ¿verdad? Es así. Por ejemplo, si crecemos con un padre que es, supongamos, borracho o es violento o lo que sea, sabemos que la pobreza, la miseria y la vergüenza va a caer sobre los hijos. Una persona así Lamentablemente. no va a poder trabajar y proveer para la familia, No. etcétera, etcétera. No, Entonces por eso decimos que se lamentablemente. sufren las consecuencias de sus pecados de nuestros antepasados. Exacto. Mira, y te voy a dar ejemplos. Le vamos a dar ejemplos a aquellos que nos están escuchando para que vean que nada se escapa, ¿no? Se le ha escapado al Señor. Por Porque supuesto. ya está todo escrito, Está todo está escrito. todo establecido. Mira, podemos ver un ejemplo en Génesis 12, Ajá. que voy a leer unos versículos rápidamente para ver qué es lo que hizo Abraham y cómo después ese pecado lo heredó su hijo Isaac. Ujú. Vamos a leerlo. Dice, en aquel tiempo un hombre terrible, vuelvo a repetir, Génesis 12, versículo 10. En aquel tiempo un hambre terrible azotó la tierra de Canaán y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. Al acercarse a la frontera de Egipto, Abraham le dijo a su esposa Sarai, mira, tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean, dirán, ¿ella es su esposa? Matémoslo y entonces podremos tomarla. Así que, por favor, diles que eres mi hermana. Entonces me perdonarán la vida y me tratarán bien debido al interés que tienen en ti. Mira vos, Abraham le pide a su esposa Sarai, en esos momentos Sarai, después Dios le cambia el nombre a Sara, Sí. le pide, por favor, mentí. No digas que sos mi esposa. Sos tan linda que si saben que sos mi esposa me van a matar a mí para tomarte a vos. Sí. Mira vos, Y sigo en el versículo 14. Efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sara. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham, mirá vos, muchos regalos a causa de ella, ovejas, cabras, ganado, asno, siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles. Acá vemos la consecuencia del pecado. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham.
Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo, está hermoso. Como diciendo, acá vemos, ¿no? Miren, si vamos a la Biblia, Dios, Abraham acá, Dios le habla a Abraham. Y Abraham se vuelve de su pecado. Pero ¿sabes una cosa? En Génesis, lamentablemente, capítulo 20, ¿no? Vuelve otra vez Abraham a cometer ante el rey Abimelech el mismo pecado. Es decir, vuelve otra vez a decir a la misma conducta. Ya Dios ahí se estaba poniendo mal. ¿Por qué? Porque ya le habló severamente, porque ya, si acá él no se arrepentía de una vez, Abraham, definitivamente de esto, era como que Dios veía que ya lo iba a tomar como una norma de conducta para su vida. La mentira, porque acá está la mentira. Hay un patrón de conducta que él está acostumbrado a vivir así. Pero vemos que después no lo hizo más. Pero ¿quién hereda ese patrón de conducta? Isaac, y lo podemos ver en el capítulo de Génesis también, en el 26, los versículos 6 y 7. Mira lo que dice. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Te aviso, cuando Abraham por segunda vez miente que su esposa era su hermana, lo hizo también en Gerar. Estaba en Gerar habitando. Y el versículo 7 dice, cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Mira vos, el hijo vuelve a decir lo mismo. Tenía temor de decir ella es mi esposa, porque pensó, me matarán para conseguirla, pues es muy hermosa. Mira, no es una coincidencia que hizo lo mismo que el padre. Tuvo el mismo pensamiento que el padre. Exacto. Es hermosa y me van a matar para obtenerla. Pero tiempo después, Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Bueno, lo mismo, pueden seguirlo leyendo, las consecuencias que trajo, del cual Isaac se tuvo que arrepentir porque vio su pecado. Pero se entendió perfectamente, porque ese hay un ejemplo ahí perfecto bíblico. Mejor ejemplo imposible. Familiar. Cómo se heredó un pecado del padre, heredaron la mentira, el mentir. ¿Cuánta gente miente porque sí, y por sin nada? Ningún tipo de remordimiento. Nada, exactamente. Pero la mentira ya es una forma de vida de esa persona. Sí. Es un patrón de conducta. Un patrón de conducta. Sí. Bueno, vamos a ver cómo nos salimos de la maldición. ¿Cómo rompemos la maldición? ¿Cómo rompemos porque esa maldición? La idea es romper la maldición. Bueno, primero que todo creo que la maldición... Mira, ¿me permitís, perdóname Karina, ¿me permitís antes de ir a eso decir las causas? Dale. Sí. De las causas de la maldición, de hablar de porque eso, sí, no quiero dejar de nombrarlo. Mira, te voy a decir algunas. Primero sabemos que la causa es activada por algo que lo originó, ¿no? Y son, vos hablaste de la idolatría, practicar la idolatría o el ocultismo. ¿Cuánta gente va? Me hago tirar las cartas. Ay, voy a Rosita o a Juanita. No saben el peligro que hay dentro de eso. Tremendo. Puede traer a tu vida mucha maldición. Maldición te ata de por vida si vos no te... Porque dice Dios que aborrece todo lo que es espíritu de adivinación. Bueno, deshonrar y desobedecer a los padres, cometer injusticias contra el prójimo, el maltrato es una de ellas. Sí. Confiar más en el hombre que en Dios. Mirá vos, hacer pacto con Dios y no cumplirlo, hacer una promesa a Dios y después, chao, me olvidé.
Conseguí lo que quise de conseguí Dios lo que... y ya fue. Perfecto, Karina, qué buena tu ejemplo. A veces se ora para que Dios te cure. Por desesperación. O haga algún tipo de milagro y si llega a pasar, después decimos, bueno, ya está, lo tengo. Tal cual. Desobedecer la voz de Dios si Dios nos ha dicho hacer algo, ¿no? Recibir palabras negativas de personas que están en autoridad arriba nuestro. Además, bueno, toda forma de sexo ilícito. Y mira las manifestaciones que traen esas maldiciones. Enfermedades hereditarias, como estuvimos hablando. Por ejemplo, ¿qué enfermedades? Del corazón, el cáncer, la diabetes, las tiroides, la artrosis, la artritis. También esterilidad. ¿Cuántas mujeres que no entienden por qué no pueden quedar embarazadas? Pobreza o crisis financiera. Hay familias que ya vienen de generación en generación que nunca pudieron estar bien económicamente. No pueden salir, pero ahí yo creo que hay una combinación también de esa conducta que se aprendió en la casa y capaz que hay una actitud de pereza, ahí de está, no trabajar, está. Bueno, combinado con alguna maldición generacional, pero también es mucho lo que uno decide también hacer con su vida. Está bien, podemos venir de una familia con bajos recursos, pero si nos quedamos ahí y decimos, bueno, toda la vida fue así, claro, y no hacemos nada, tampoco es fácil avanzar. Y claro, eso. por eso puede ser una actitud heredada. Y mirá, y esto realmente puedo hablar con conocimiento de que estás hablando, pero realmente lo justo, porque conozco una familia que el padre nunca quiso trabajar, es decir, siempre quería trabajar en forma independiente, no estar bajo patrón, porque dice, no, yo así hago lo que quiero, trabajo como quiero, hago mi tiempo libre, y el hijo exactamente lo mismo hizo, tal cual, tal cual. Te digo más, está sufriendo las consecuencias actualmente de no eso. Y vos sabés que tenía un trabajo muy bueno, trabajaba en Volkswagen, renunció, dejó todo, tenía todas las bendiciones que se puede decir de un buen trabajo para estar bien, pero él renunció al trabajo y quiso trabajar por su cuenta para estar bien. Como también es la mala administración de finanzas, porque hay familias que pueden estar ganando muy bien y no saben administrar las finanzas, tal y cual, siguen viviendo endeudados, porque está bien, han heredado esto de no administrar bien las finanzas, pero uno puede hacer cosas como para aprender a manejarlas bien, a no entrar en deudas que no se pueden pagar, bueno, etc. Y otras, bueno, te quiero decir otras manifestaciones o consecuencias de las maldiciones, es que te impide crecer y el desarrollo personal en tu vida. El fracaso, la derrota y humillación. También te trae traumas emocionales, confusión mental, hasta locura, falta de paz. La esquizofrenia, que es muy en estos tiempos, se maneja tremendamente a nivel psiquiátrico, es una de las consecuencias de maldición generacional. Bueno, podemos decir también accidentes violentos, como hablamos antes de suicidio. Y algo, mira, muy importante, las maldiciones autoimpuestas. ¿Qué es eso? Y lo hemos hablado, las palabras tienen poder. Por ejemplo, decir, yo soy un fracasado, soy un inútil, no sirvo para nada, nunca voy a exacto, no voy a salir adelante. Al final, como le pasó a mi padre, me va a pasar a mí. No, eso es terrorífico. Vos te estás maldiciendo vos mismo, te estás vos automaldiciendo, o sea, profetizando palabras de negatividad. Abajo vos mismo. Tal cual, tal cual. Bueno, creo que ya hemos dicho bastante de las causas. Por eso vamos a ir ya a cómo podemos salir, la redención. Exacto.
Porque ninguna maldición tiene más poder que el poder que tiene Dios. Amén. ¿Cierto? Así es. Y la solución para romper toda maldición generacional, primero que todo, es aceptando la salvación de Jesucristo, ¿no? Y arrepentirnos de nuestros pecados. Reconocer que estamos erróneos, que necesitamos a Dios. Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, pero también recordemos que es un Dios de justicia. Y necesitamos ser humildes. Y necesitamos ser Ahí, humildes. porque Exacto. en la humildad vamos a aceptar lo que nos está pasando, el pecado que estamos Claro. cometiendo. Entonces, es la forma de salir de ahí y ser bendecidos. Exacto. Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros cada uno tenemos esa opción de decir, bueno, puedo seguir en mi camino, en mi forma de hacer las cosas, o puedo elegir la salvación de Jesucristo y empezar una nueva vida en Él. Mirá, ¿No es te cierto? diría que no tenés otra salida. Si vos me permitís, tengo en Gálatas, para hacer complementar Sí. con Romanos, tengo en Gálatas 3:13 que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Justamente, ¿qué significa redimir? Significa rescatar, sacar de esclavitud, es decir, pagar una deuda en su totalidad. ¿Y quién lo hizo eso? ¿Quién pagó la deuda? ¿Quién pagó se la hizo deuda? maldición Exacto. para que nosotros no fuéramos malditos por nuestro pecado? Sí. Jesucristo, Jesucristo lo hizo ya. Nosotros solo tenemos que aceptarlo, tal cual. ¿no? No solo aceptarlo, pero también es muy importante vivir en obediencia a Dios. Cuando alguien acepta a Jesús y nace de nuevo, se arrepiente, abandona sus pecados y digamos, el creyente puede seguir pecando, obviamente que va a seguir pecando, pero no sigue un patrón de conducta pecaminoso deliberadamente, es otra cosa. Exacto. ¿No es cierto? Digamos, somos humanos, vamos a seguir haciendo las cosas mal, pero no de forma deliberada. Bueno, sí, Dios lo dice, no hay ninguno que en el día nunca peque. Exacto. Lo importante es volvernos a Dios. Claro, tratar de mantenerlos en el camino correcto. Correcto, exacto. Como también creo que es muy importante perdonar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a esos antepasados que abrieron la puerta a que ese pecado entre en nuestra familia Tal cual. o que nosotros lo estemos practicando, porque ese perdón nos va a liberar de la amargura, de seguir estancados en el pasado, ¿no es Tal cierto? cual. Porque es tan importante dejar el pasado atrás y empezar esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. Fundamental. Las cosas viejas pasaron, dice Y el todas son Señor. hechas nuevas. Tal cual. Ahora, no es un proceso fácil, ¿no es cierto? No, Y le no. digo proceso porque realmente es un proceso, no es que hoy No es de la noche a la mañana. mañana somos una nueva persona, no, bueno, hay que trabajarlo, ser una Tal nueva cual. persona, Tal cual. ¿no? Y todos tenemos esa responsabilidad del camino que elegimos. Por eso tenemos libre albedrío. Debemos mantenernos firmes y rechazar ese pecado. En Efesios 6, del 10 al 18, no lo voy a leer, pero Dios nos da lo que llamamos la armadura de Dios, para estar fuertes en su palabra. Importantísima. Importantísima. Así que, Nosotros estamos, o sea, nos dio ese ejemplo de la armadura para que nosotros nos revistamos de eso. y no caer en las trampas del Sí, enemigo. exacto. Sí. Mira, cuando hablábamos, hay personas que justamente dicen, uy, están con diabetes, o se enfermaron del corazón, uy, mi padre pasó por esto, Claro. o mi madre pasó por Sí. esto. Y uno dice, ¿por qué? Porque ya en Isaías 53:5 hay una promesa, dice, mirá, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiere decir que si vos estás en estos momentos, estás padeciendo diabetes, un problema del corazón, sea la enfermedad que sea, hay una promesa. Cristo dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué pasa? Hay personas que no lo reciben. ¿Y por qué no reciben esto? Porque como vos dijiste, tampoco no es algo que surge de la noche a la mañana. Dios lo puede hacer, sí, pero tenemos que accionar en algo, Sí. en fe. Es ir a la cruz
es decir, ir a los pies de Jesús, tomar el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios? Esta promesa que te dije. Dios me dijo que me hizo libre de la enfermedad. Tomarla. Entonces es ahí por fe que vas a recibir la bendición. Sí, porque Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Exacto. No podemos dejar que realmente carguemos con algo que, es decir, lo hemos heredado. Sí, pero que no nos pertenece. Sí. No nos pertenece una mala enfermedad, ni ninguna enfermedad. No nos pertenece un pecado como la infidelidad, el maltrato, todo lo que hemos hablado, Sí, Karina. exactamente. Yo creo que este es un tema muy importante. Y si realmente, mira, algo que he notado en líderes, ¿no? En los líderes, que los líderes se van a las ramas, ¿sabes? Y no a la raíz. Cuando van a ministrar a una persona, es decir, le preguntan a la persona, ¿cuál es tu problema? Claro, y la persona le comenta el problema que tiene actual. Entonces, la persona es ministrada en el problema que tiene hoy, ahora, pero resulta que no se profundiza mucho más, no se va a las raíces. Que hay mucho más Y detrás de lo que ahí contando esa está. persona. Algo que siempre aprendí es que vos tenés que investigar cómo era la vida de sus papás, cómo era la relación de esta persona con sus padres y de sus padres con sus abuelos. Es decir, yo aprendí que tenés que ir bien profundo. ¿A dónde están las raíces? Claro. Y las raíces son esos pecados que heredaron los hijos, esas maldiciones. Sí, la mayoría de esos problemas vienen de la infancia. Exacto. De la misma casa, no es que son adquiridos más adelante. Por eso, si vos estás pasando por esto y te preguntaste y no entendés por qué no recibís la bendición, entonces es importante que te acerques a una persona que esté capacitada en la área, porque las maldiciones tienen que ser cortadas y al cortarse se recibe liberación, y al liberarse hay que dejar ir todo eso y poder recibir las bendiciones. Y entonces necesitas una persona capacitada que entienda de todo esto, porque esto no es hacerlo, no es reprendo el espíritu de angustia que tenés ahora, el espíritu de tristeza, y se termina. No. Hay que investigar el porqué. Y esto es un trabajo arduo. Exactamente. Que se necesita. Y hay un proceso para superar todas esas cosas también. Así que bueno, cualquier cosa que vamos terminando, Cari, Vamos terminando. pero algo fundamental, cualquier cosa que necesites, aquí Karina como Cristina estamos a tu disposición para hablar si justamente de este tema estás pasando por alguna situación de la que hemos hablado. Así es, y al final del video le dejamos la información de contacto como en todos los otros videos. Así es, bueno, nos despedimos, que te sea de tremenda bendición y no te dejes influenciar por nada negativo. Salí de ahí rápidamente. Bueno, Será hasta la próxima, hasta la Cari. próxima, Hasta la bendecido. próxima. Que Dios los bendiga.